Hoy nos adentramos dentro, de nuevo, del mundo de la arquitectura, de lo que es la ciencia ficción dentro de lo que sería ese diseño de producción y, por supuesto, pues nos hacemos una gran pregunta. ¿Sería posible una ciudad como Megacity One y, por extensión, ciudades como Megacity One dentro del mundo de Dredd o del juez Dredd? Bienvenidos, bienvenidas, cinéfilos, seriéfilos, amantes de la ciencia ficción y por supuesto amantes del diseño de producción. En el día de hoy vamos a ver el diseño o el concepto de Megacity One. Comenzamos. Uno de los conceptos más interesantes dentro del mundo de Juez Dredd, o en este caso centrándonos en lo que es Dredd, en lo que sería el último remake de lo que es el film, los cómics, etcétera, pues sería la Megacity One, sería esa gran ciudad, esa enorme ciudad en la que, bueno, pues todos los humanos se agolpan de alguna manera para, bueno, pues generar lo que serían ciudades, porque el resto, bueno, pues está baldío, ¿no? De alguna forma. En este caso, cuando la vi, bueno, pues me parecieron muy interesantes esas megaestructuras o esos mega rascacielos que, bueno, pues parecían muy de ciencia ficción, pero comparándolo con muchos edificios y con muchos proyectos arquitectónicos actuales y sobre todo comparándolo con ese brutalismo o esa corriente arquitectónica del brutalismo, pues digo, esto sería posible, esto ¿sería sostenible? ¿Esto estaría en contexto de lo que sería una city? ¿Estaría en contexto de lo que sería, bueno, pues una metrópoli? Y todo esto, pues bueno, me vino a la mente, por supuesto, viendo también el contexto de Juez Dredd, el contexto de esa megacity o el contexto de esas, bueno, pues mega rascacielos, bueno, pues lleno de criminales y, bueno, pues toda la ciudad por extensión lleno de criminales o lleno de el mal, de alguna forma, que hay que combatir o que estos jueces combaten de, bueno, pues de muchas formas, sin olvidar, por supuesto, con todas sus leyes y con todo su código. Vamos a ir viendo paso por paso estas megacities, estas estructuras y vamos a hacernos esas preguntas en este nuevo vídeo de, bueno, pues diseño de producción. Así que lo primero que vamos a ver es el contexto. En un futuro cercano, Norteamérica se ha convertido en un páramo asolado por la radioactividad. Una única y gran megalópolis se extiende a lo largo de la costa este. Esta inmensa y violenta urbe cuenta con una población de más de 800 millones de personas, cada una de las cuales es infractor en potencia. Los encargados de acabar con el caos e imponer el orden son unos individuos que actúan a la vez como agentes de la ley, jueces, jurados y verdugos. Al frente de ellos está Dredd, Karl Urban, una leyenda viva de la justicia que vive entregado por entero a hacer cumplir la ley. En una misión aparentemente rutinaria junto a Cassandra Anderson, Olivia Trilby, una juez novata dotada de grandes habilidades psíquicas, se disponen a investigar un homicidio en un peligroso rascacielos de 200 pisos de altura, controlado por el clan de la despiadada Ma, Lena Headey. Pero al intentar arrestar a uno de los prisioneros secuaces de Mama, ella cierra a cal y canto todo el edificio y ordena a sus hombres que capturen a los jueces. La lucha por la supervivencia obligará a Dredd y a Cassandra a actuar de manera implacable. Como vemos, el contexto no difiere mucho de lo que sería el cómic o, bueno, en la película anterior, pero sí que vemos ya, bueno, pues un contexto muy fuerte. Vemos que, digamos, tenemos una ciudad de 800 millones de habitantes, una locura y por supuesto un mega edificio, un mega rascacielos de 200 plantas. Esto, digamos, que hace, bueno, pues muy difícil el avanzar en un piso como eso, incluso si fuera un ejército, incluso, no sé, si tuviéramos que tomar cada edificio de esas dimensiones en una guerra urbana, se haría eterna esa guerra urbana y bueno, destruir esos edificios tampoco sería nada fácil porque realmente habría que utilizar muchísimo explosivo o bueno, o máquinas que destruyeran a un nivel, bueno, pues casi de las dimensiones del edificio en sí. Tenemos en cuenta que estos mega rascacielos conviven con otros rascacielos, es decir, que la ciudad no es pequeña en sí y como vemos, por supuesto, dentro de la ciudad, bueno, pues hay una especie de tendencia al crimen que, bueno, pues estos individuos tienen que corregir o tienen que hacer. Una especie de similitud con aquel concepto que veíamos de Minority Report. ¿Por qué las megacities?
Bueno, como veníamos diciendo, las megacities, bueno, son necesarias porque digamos que ha habido un gran cataclismo. Es decir, entendemos dentro del mundo de Juez Dredd que esta megacity está en Estados Unidos, porque se nos nombra solo Estados Unidos, pero entendemos que bueno, pues en Canadá haya otra megalópolis, por supuesto en la zona de Japón tiene que haber una megalópolis porque ya existe de por sí una gran metrópolis, es decir, bueno, pues que se reunirían todos por ahí. Si vamos, esa guerra nuclear que más o menos se intuye en todo el mundo, pues generarían, digamos, a lo largo de todo el mundo estas megacities, ya sea un poquito más grande, un poquito más chica, una de una forma y otra de otra forma. Cada una de las megacities, por supuesto, tendría una ley. En este caso nos centramos en Megacity One, que tiene la ley de, bueno, pues estos jueces, ¿no? Que hacen, digamos, el proceso entero, que creo que por supuesto viene de esa crítica que hacemos sobre, bueno, pues el sistema implantado, el sistema de que tenemos primero policía, luego pasa por la cárcel, luego pasa por un juicio, luego pasa por, bueno, por un montón de sitios y al final digamos, el infractor o el criminal siempre puede quedar libre o siempre puede, bueno, pues buscarle las vueltas a la justicia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este caso creo que Dredd fue un invento a raíz de eso y no me parece ningún disparate, ya que, bueno, pues puede criticar eso, al igual que Minority Report, digamos, también criticaba lo que era el crimen, ir antes de que la gente cometiera ese crimen. Y en este contexto, por supuesto, crear una megalópolis, una megacity impresionante, bueno, pues nos da pie a ese, bueno, pues a ese contexto o a esa clase social que serían estos jueces, ¿no? Y bueno, pues realmente a actuar dentro de esa megacity con la autoridad que les permite, porque imaginaros que dentro de esa megacity tuvieran que esperar toda la burocracia, entonces bueno, pues se haría un poquito imposible. Y esto, dentro de ese contexto de Dredd, pues deriva en uno de los posibles mundos posapocalípticos que siempre nos encontramos, un mundo posapocalíptico que está desolado de alguna forma por, en este caso, por las bombas nucleares o por una guerra nuclear previa. Es decir, que estamos mirando a un futuro distópico en cualquier caso. Y dicho esto y entendido más o menos el concepto y por qué de estas megalópolis, vamos a ver el diseño, cómo estructuraron ese diseño dentro de la producción. Los productores decidieron que Dredd debería tener una apariencia estilizada y rápida como un boxeador en lugar de una figura voluminosa, como alguien que pasa horas atiborrándose de esteroides. Su uniforme de juez se modificó respecto al del cómic. Se eliminó una figura de un águila en la almohadilla del hombro para aceptar la funcionalidad del equipo y para darle sensación de realismo. Garland dijo: si hiciéramos una adaptación muy fiel del uniforme, tendríamos a alguien que si lo apuñalaban en el estómago estaría en un gran aprieto. Dredd desempeña su trabajo en primera línea, por lo que necesita protección. Manteniéndose fiel al cómic, el rostro de Dredd, en excepción de la boca, nunca se muestra y no se quita el casco en ningún momento a lo largo de toda la película. Urban dijo: se supone que es un representante sin rostro de la ley y creo que es parte de su misterio. No llegarías al final de un western de Sergio Leone y dirías: Dios, ni siquiera se sabe el nombre del personaje, es irrelevante. El arma característica de los jueces es el Lawgiver. Se creó como un arma completamente operativa basada en un sistema de 9 milímetros capaz de disparar munición y pasar de fuego automático a semiautomático. Su Lawmaster era una motocicleta de 500 centímetros cúbicos modificada a la que se le añadió un gran carenado con las ametralladoras, una base para las ruedas ampliada y dos neumáticos funcionales de mayor anchura posible. El vehículo también era operativo y Karl Urban insistió en montarlo en lugar de confiar en los efectos visuales mediante croma. Wagner describió la necesidad de la adaptación del material de la fuente original y dijo que la opción escogida en la película del 95 de replicar directamente la motocicleta del cómic hacía imposible su manejo porque los neumáticos eran demasiado grandes.
Garland y el supervisor de efectos especiales John Tumb comenzaron el desarrollo del concepto de las secuencias de slow motion en 2009, durante el rodaje de Nunca me abandones. Hicieron pruebas para replicar los efectos visuales de las drogas alucinógenas y determinar cuánto tiempo deberían durar antes de distraer al espectador de la historia o la secuencia de acción. Continuaron desarrollando y modificando el efecto hasta el final de la postproducción, ajustando los colores, la saturación del color, el encuadre de la imagen y el movimiento de las cámaras. Las escenas de efectos de slow motion también estaban dotadas de un brillo color arcoíris para crear un efecto irreal de otro mundo. Los cineastas experimentaron con bolsas de sangre, prótesis, disparos de balas reales y aire comprimido para ver el efecto de los impactos directamente a cámara lenta. En la versión final se utilizó aire comprimido para crear ondas de impacto en la carne. Garland dijo que la idea se inspiró en los documentales sobre la naturaleza que utilizan la fotografía de alta velocidad para capturar animales en cámara lenta. Se preguntó si la técnica podría utilizarse con la violencia para hacerla puramente estética. Dijo: ¿puede ser tan abstracto que se vuelva genuinamente hermoso? Realmente estéticamente hermoso, incluso si a alguien le está estallando la mejilla o aplastando su cabeza contra el hormigón. El dibujante de cómic Jock proporcionó el material gráfico para el diseño y ambientación de la película. Como vemos, todo el diseño está muy pensado y desde luego, bueno, pues intentan siempre innovar en lo que sería, bueno, pues algunos efectos especiales o algunas representaciones. Recordemos que, bueno, pues la narrativa siempre va evolucionando y en este caso, bueno, pues quieren darle esa narrativa más de lo que sería, bueno, pues el juez Dredd, o mejor dicho, dentro del mundo de juez Dredd. Recordemos que en la película hay muchos efectos visuales interesantes, todo lo que es el slow motion, todo lo que es la droga, todo lo que es, bueno, pues ese diseño de la moto, a mí en particular me gusta mucho, y todo ese diseño de que el juez Dredd obviamente vaya como en el cómic, que no se vea en ningún momento la cara, que es algo que, bueno, pues me parece muy interesante, sobre todo porque no cualquier actor también se presta a que no se le vea la cara. Obviamente es su trabajo y tiene que verse la cara porque tienen que, bueno, pues comerciar de alguna manera bueno, pues con su imagen, con su cara, etcétera, etcétera. Entonces, hacer que un actor pierda su identidad por completo, aunque siga actuando y aunque, como vemos, haga sus acciones o sus escenas de acción, etcétera, etcétera, bueno, pues no es muy usual y esto, bueno, pues le da un punto más. Realmente la cara visible de la película en sí sería en este caso la jueza novata, que aún en este caso, al ser novata, no se ha ganado, digamos, la opción de tener ese casco o de tener, bueno, pues ese rango de llevar casco y de ser, bueno, pues policía, juez, jurado y verdugo, básicamente. Arquitectura de la megalópolis. Ya hemos repasado más o menos la arquitectura de lo que sería, bueno, pues Megacity One y de estos, bueno, mega rascacielos, ¿no? Pero vamos a ver unos datos que más o menos nos pongan en contexto con lo que sería la vida real y la vida real actual, ¿no? El centro comercial número 1 más grande por superficie de alquiler es el New South China Mall en Dugан, China, que tiene 600.000 metros cuadrados. Digamos que este centro comercial cabría dentro de una de esas mega rascacielos. Sería brutal, imaginaros, es enorme, es que es una ciudad dentro de una ciudad. Bueno, pues enormísimo. Es decir, nosotros estamos jugando en un patio que, bueno, pues no se ve la luz del día. Hay un poco de confusión en eso, pero yo creo que lo que realmente sería el interior o estaría iluminado 100% o no se vería, porque hay tanta altura y hay, bueno, pues tanto hormigón que no entraría la luz del sol. Si en los edificios actuales, los patios interiores de pisos, no sé, de 6 plantas o algo así, como puede haber en Madrid, en la Madrid antigua, ¿no?, pues no se ve bien ya por la tarde, imaginaros en un piso de 200 plantas, o sea, sería algo casi inviable, ¿no?, de alguna manera. Lo que nos lleva, por supuesto, al siguiente punto. ¿Sería sostenible Megacity One? Como decimos, un edificio de estos tiene que consumir una gran cantidad de energía brutal. Estamos hablando de 200 plantas, estamos hablando de, bueno, pues yo no sé cuántos metros cuadrados y estamos hablando
de muchísimas personas dentro de ese edificio en concreto. Tendríamos que darle iluminación a todo lo que es el edificio e iluminación a todo lo que es el patio interior o ese balconado interior. Sería, bueno, pues brutal. Imagínate si tenemos, pues no lo sé, 10, 20, 40, 60, 70. Imagínate si tenemos todos los metros cuadrados y además encima tenemos rascacielos ya de por sí, porque podemos tener rascacielos alrededor de, digamos, estos mega rascacielos. Entonces, ¿cuánta energía deberíamos destinar a esta Megacity One y, bueno, por ende, a estos mega edificios? Bueno, sería impensable, sobre todo no utilizando energías renovables. En este caso, obviamente, o utilizamos energía, digamos que, bueno, más clásica o, bueno, pues sería completamente insostenible este Megacity One. Por algo también es una distopía, pero es una distopía que también nos hace pensar en esa línea, que la línea de, bueno, pues nuestras ciudades, nuestro gobierno, nuestras empresas, bueno, y lo que es, digamos, la humanidad en la que nosotros vivimos, el planeta en el que nosotros vivimos, en el que sí que es necesario tener, digamos, bueno, podemos tener un equilibrio entre tipos de energía, pero sí que es necesario mirar más allá y buscar nuevas fuentes de energía. En este caso, imaginaros, como decimos, tenemos que iluminar todas las calles de esta Megacity One. ¿De dónde sacaríamos esa energía? Porque, bueno, si tenemos un páramo completamente desolado, imaginaros que tenemos media Estados Unidos, o media Estados Unidos no, casi todo Estados Unidos, casi 2/3 de Estados Unidos, bueno, pues sin poder utilizar. ¿De dónde sacamos todo eso? Y luego, por supuesto, otro gran punto de sostenibilidad. ¿De dónde sacamos el alimento? ¿De dónde sacamos la logística para realizar reparaciones? Ya no ampliaciones de esa megacity, sino reparaciones de esos megaedificios, porque obviamente esos megaedificios tienen que tener reparaciones como todos los edificios hechos de hormigón y acero. Entonces, nos lleva a pensar un futuro muy fastidiado, un futuro muy difícil dentro de estas Megacity One y un futuro en definitiva que, bueno, pues nos lleva a pensar que es un poquito imposible porque no hay una sostenibilidad por ningún lado de este, bueno, pues esta de Megacity One. No tendríamos sitio para lo que sería plantar alimentos. Es que es algo súper sencillo, algo súper básico que realmente afecta a lo que sería, bueno, pues una civilización al fin y al cabo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí está nuestra reflexión sobre, bueno, pues estas megacities, en concreto sobre estas Megacity One y, bueno, por extensión, como hemos dicho, bueno, pues las Megacity Ones que puede haber en este contexto de Juez Dredd o de Dredd en el mundo y bueno, este contexto arquitectónico que también nos parece, bueno, pues muy interesante. A mí en este caso me gusta bastante, espero que a vosotros también os haya gustado también cómo hemos mirado a ese diseño de producción de la película y, bueno, pues que me dejéis por aquí vuestros comentarios, que me dejéis por aquí qué pensáis acerca de Juez Dredd. ¿Os ha gustado? ¿Os gustó más la Juez Dredd del 95 con Sylvester Stallone? ¿Os ha gustado más esta con Karl Urban? ¿No os gusta? ¿Os gusta el cómic? Cualquier cosa, como siempre, aquí en la caja de comentarios. Y como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Ya sabéis, like, que ayuda mucho, suscribiros, campanita para que os notifique todos los vídeos, redes sociales y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!